Gracias por continuar en sintonía de la señal de Canal 12. Aprovechamos este espacio para saludar a quienes le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Vamos a poner en contexto los temas de los que vamos a hablar esta mañana. El programa Juventud con Todo es una de las puntas de lanza del Instituto Nacional de la Juventud INJUVE. Este proyecto busca crear acceso a pasantías, a trabajo y estudio a nivel de bachillerato y universidad a jóvenes para quienes las oportunidades son escasas. Se busca, según las autoridades, que los beneficiarios de Juventud con Todo desarrollen habilidades y competencias que les permitan accesar al mercado laboral. El programa está basado en modelos que han sido puestos en marcha en otros países y está por ser sometido a un proceso de revisión en las próximas semanas. Además, está dirigido a personas con condiciones socioeconómicas específicas. El proyecto sufrió semanas atrás un traspié al haber sido blanco de críticas al considerar que estaba dirigido a pandilleros y personas que no están interesadas en mejorar sus condiciones de vida. De hecho, acaparó titulares y popularizó el término ninis en El Salvador, una tropicalización del término en inglés net, que se refiere a personas que no están estudiando, no trabajan ni están recibiendo ningún tipo de formación técnica. La directora de INJUVE ha mencionado que el proyecto lo único que busca es crear mejores condiciones para un porcentaje de 1.8 millones de personas que se estiman son la población joven de El Salvador. Esta mañana vamos a conocer qué ha pasado con este programa semanas después de la controversia y además conoceremos otros proyectos en los que trabaja el Instituto Nacional de la Juventud. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Jamie Muñoz, a quien, agradecemos que haya aceptado la invitación para estar con nosotros en este espacio de la entrevista en Hechos AM. Bueno, buenos días. Un saludo también a usted y, por supuesto, a toda la audiencia de Canal 12. El INJUVE es una institución relativamente nueva. Surgió apenas en 2012 con la entrada en vigencia de la Ley General de Juventud. Esto fue en febrero de 2012 para ser exactos. Y nace bajo la premisa que el Estado tiene que reconocer los deberes y los derechos de la población joven. Pero, licenciada Muñoz, ¿qué tanto se hace para que esto que está plasmado en el acta de nacimiento, podríamos decir, del INJUVE, se convierta en una realidad? Bueno, hay que decir también que la institución tiene a la base una política nacional de juventud que es para nosotros también como ese argumento, ¿no?, del ser de la institución, y esa política pretende trabajar 7 políticas sectoriales en las que está el empleo, la participación juvenil, la educación, la prevención de la violencia, la cultura, el arte, la recreación y el medio ambiente. Estas 7 políticas nos dicen a nosotros cómo debemos de ir focalizando esfuerzos. Además, la misma Ley General de Juventud nos ha dado un mandato específico, que es coordinar y articular esfuerzos con instituciones de gobiernos, con organismos internacionales, con las municipalidades, con las organizaciones juveniles, para generar acciones concretas y precisas para los jóvenes. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido cumpliendo con esa misión. Y recientemente, pues como lo acabamos de ver en la nota, lanzamos precisamente un programa que para el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén es estratégico, el programa Jóvenes con Todo. Por primera vez pensamos en un programa que atienda a un grupo poblacional que realmente necesita atención, necesita inversión. Y este programa no surge de la nada, sino que es un programa que surge en base a un diagnóstico que hicimos de la juventud salvadoreña y a otras experiencias que conocimos a nivel internacional y que han tenido resultados exitosos. Pero en el diagnóstico, por ejemplo, ¿qué han encontrado sobre la situación de la gente joven en El Salvador? Bueno, en el diagnóstico primero que son 2 o 3 demandas las mayores de la juventud, y una es precisamente el acceso a la educación, el acceso al empleo, y otro es también el acceso que debemos darle a las personas jóvenes de ser colocados en espacios de incidencia, donde puedan tomar decisiones, donde ellos sean protagonistas y sean actores, porque siempre hemos visto a los jóvenes como una población a la que debemos beneficiar a través de los proyectos, pero cuando trascendemos de eso tenemos que verlos como actores protagónicos del desarrollo del país. Entonces el diagnóstico nos permite que definamos una estrategia que cambie esa mirada de la juventud y que genere acciones precisas para dar respuesta a esas grandes demandas que tiene la juventud, el acceso a la educación y el acceso al empleo. Si en el país han habido esfuerzos importantes, porque la ley del primer empleo, digamos, fue un esfuerzo dirigido a resolver esa problemática que tienen los jóvenes cuando van a un trabajo y lo primero que les piden es la experiencia.
Precisamente eso, ese me parece un punto bien importante. ¿Por qué? Porque mucha gente joven dice, yo quiero trabajar, estoy deseoso de incorporarme a la población económicamente activa. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando llego me piden 5 años de experiencia. Correcto. Y apenas tengo 19 años. O tiene 19 o 18. O tiene 20, exactamente. Entonces, y ese se vuelve como uno de los grandes obstáculos que a veces resulta bien difícil de superar. Fíjese que en base precisamente a ese problema puntual que identificamos en el acceso al empleo de los jóvenes, nosotros definimos dentro del programa Jóvenes con Todo la parte de la pasantía laboral. Porque la pasantía laboral le permite al joven ganar experiencia y que esa experiencia le sirva para poder tener esa oportunidad del primer empleo. Y es lo que hemos venido trabajando, digamos, de una manera muy sistemática desde el INJUVE en estos 2 años de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, y que ha sido muy exitoso, muy favorable, y que ahora lo retomamos como una acción del programa, porque el programa también lo definimos como una ruta que le ofrezca varios caminos a los jóvenes. No quisimos definir un programa donde le dijéramos al joven, venga y usted va a hacer esto, sino donde el joven pueda decidir y construir su ruta de aprendizaje dentro del programa. Y entonces el programa le ofrece primero un módulo de habilidades y competencias para la vida y para el trabajo, que es un módulo común para todos, donde ellos aprenden el tema del trabajo en equipo, cómo identificar oportunidades, ¿verdad? Es decir, la disciplina, la responsabilidad, y luego ellos construyen su ruta de aprendizaje, que puede ser la formación técnica que se la ofrece el programa, porque también en el diagnóstico nos dimos cuenta, y en experiencias de otros países, que la formación técnica ha desarrollado a países. O sea, a veces invertimos más en otros tipos de formación, pero la formación técnica es a corto plazo una inversión y es un motor de desarrollo. Por años, Jamie, en El Salvador se consideró que, por ejemplo, la maquila textil podría ser como la salida, por ejemplo, para la situación de pobreza de muchas familias, pero el tiempo nos ha demostrado que si bien contribuye, sí, no ha logrado, por ejemplo, superar esa condición de pobreza de muchas familias. Sí. Pero en otros países vemos como, por ejemplo, han optado por la maquila tecnológica, y la situación ha sido totalmente diferente. Y fíjese que nosotros en el país contamos con una política de transformación productiva, y esa política de transformación productiva nos dice cuáles son las áreas que tienen mayores oportunidades de desarrollo en el país. Y está la textil, está la construcción, y está el área tecnológica, el área del turismo. Entonces significa que los técnicos que ofrecemos dentro del programa Jóvenes con Todo van dirigidos a esa necesidad que tenemos dentro del país para desarrollar la economía del país. Documentándome sobre el trabajo del INJUVE y sobre toda la información que se maneja ahí de ese tema, en temas de juventud, en la página web dice en un apartado que debe contar con el presupuesto suficiente para cumplir con todas las obligaciones. Pero la pregunta es, ¿esto ha sido así? Sí, fíjese que, bueno, como lo decíamos, es una institución recientemente creada, y yo siempre digo, no la comparemos con un Ministerio de Trabajo, con un Ministerio de Educación que tienen 60 años, 70 años, a una institución que apenas cumple 4 años. Si bien es cierto, todavía no tenemos el presupuesto que la institución necesita para responder a esa necesidad de 1.800.000 jóvenes que hay entre 15 y 29 años, pero en estos últimos años ha habido un incremento significativo en el presupuesto. Quiero mencionar que solo el programa Jóvenes con Todo, en este año, al finalizar el año, va a ser una inversión de casi $4 millones. 4 millones de dólares más el presupuesto de casi 3 millones que ejecutamos dentro de la institución. No es todavía lo que quisiéramos ver. Quisiéramos que cada año tuviéramos una inversión mucho más significativa. De hecho, vamos lográndolo así, porque si cumplimos con lo previsto en el programa Jóvenes con Todo, el otro año tendría una inversión de cerca de 10 millones de dólares el programa, y nos permitiría abrir alrededor de 6 sedes más del programa. Entonces esto, no, digamos, vamos a un paso, quizás no al paso que quisiéramos, pero las condiciones del país también no son las más apropiadas, pero vamos avanzando, y creo que eso es importante. Yo por eso, durante todo ese periodo que hubo de críticas al programa, yo les dije, conozcan a los jóvenes, porque cuando uno los conoce y ve la calidad de jóvenes que han ingresado al programa, se da cuenta que la inversión que va a hacer no está siendo en vano. Yo quiero preguntarle algo. ¿Qué le gustaría a usted, por ejemplo, que la ciudadanía, la persona que está sentada ahí en su casa y nos está viendo a esta hora,
supiera, qué le gustaría a usted que supieran sobre este programa, el programa Jóvenes con Todo? Porque el problema es que se hizo una serie de críticas al programa, pero me gustaría escuchar de su voz qué es este programa, cómo funciona este programa. Ya hablamos de desarrollar habilidades, pero yo creo que hay otra serie de elementos que están ahí y que son importantes que la ciudadanía los conozca. Mire, cuando recientemente la Fundación UNGO hizo un estudio sobre los jóvenes que no estudian y que no trabajan, y ese es un estudio que nos ha servido muchísimo a la hora de operativizar el programa, porque nos dice, por ejemplo, elementos importantes. Los que están en esa condición de no estudiar y no trabajar, de cada 10, 8 son mujeres. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en el programa? Hemos puesto como mínimo la atención del 50% de mujeres jóvenes. Además, aquellas mujeres jóvenes que tienen hijos menores de 6 años, su estipendio es un poco más alto, al igual que las personas con discapacidad, porque esto le va a permitir el que ella pueda dejar a su hijo y que alguien se lo cuide para ir a los procesos de formación. El programa es un programa integral porque le ofrece al joven formación técnica. Si el joven que llega dice que no quiere un proceso de formación, sino lo que quiere es poner su negocio, entonces el joven es direccionado a la CONAMIPE para que inicie todo el proceso para poder emprender un negocio. Y ahí le van a enseñar desde llevar la contabilidad, ¿verdad?, de su negocio, cómo administrarlo, y le van a dar seguimiento para que él pueda ponerlo a través también de un capital semilla que le ofrece el programa y que el joven pueda iniciar su negocio. Si el joven que atendemos dentro del programa, porque también identificamos en el diagnóstico que hay muchos jóvenes que no han terminado el bachillerato y nos interesa que regresen a la escuela también para disminuir los índices de deserción escolar, entonces ese joven necesitamos que termine el bachillerato y el programa le ofrece la modalidad flexible del Ministerio de Educación para que él pueda, a través de esta modalidad, poder terminar su bachillerato. Y si el joven llega y nos dice, no, yo ya tengo mis capacidades, ¿verdad? Yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, y yo lo que necesito es trabajar. Entonces el joven lo que va a hacer es una pasantía que le permita ganar experiencia, y luego el Ministerio de Trabajo hará la labor de intermediación y de orientación laboral para que este joven pueda ser colocado en un empleo. Actualmente tenemos, en el caso de Mexicanos y de Ciudad Delgado, cerca de 700 jóvenes que el día 15 de agosto van ya designados a instituciones públicas y a empresa privada para hacer una pasantía laboral remunerada durante 3 meses, que va a ser julio, agosto y septiembre, agosto, septiembre y octubre. En ese caso, los jóvenes también tienen una aspiración a que después de este proceso de ganar experiencia puedan ser colocados en un empleo. El Ministerio de Trabajo está haciendo un esfuerzo importante para que nos permita construir y darle vida a una figura legal que establece el Código de Trabajo, que es el contrato de aprendizaje, que consiste en que el empleador se compromete a tener a esa persona durante estos meses de la pasantía, pero al finalizar este proceso, él se compromete a contratarlo dentro de su empresa. Yo tengo algunos datos del estudio que usted mencionaba de la Fundación UNGO, y este estudio lo que dice es que, por ejemplo, en El Salvador el 51% de los ninis se tienen entre 19 y 24 años, el 29.7% tiene entre 25 y 29 años y el 19.3% entre 16 y 18 años. Ahora, bueno, el término nini se comenzó a utilizar a través de organismos mundiales para categorizar a jóvenes que tenían, digamos, ciertos problemas para accesar a las áreas productivas. Pero en el caso, me gustaría que hiciera usted la aclaración de que, por ejemplo, cuando nos referimos a ninis, no son personas que por voluntad deciden no estudiar o no trabajar, sino que hay otras que no están siendo parte de la población económicamente activa porque, o sea, no tienen las oportunidades para poder desarrollarse. Sí, de hecho ese fue un término que se introdujo después de un estudio en el Reino Unido sobre los jóvenes que no estudian, no trabajan, ¿verdad? En ese momento, en el año 1999,
y luego se introduce y lo adopta la Organización Internacional del Trabajo. Yo en lo personal debo decirle que es un término que no me gusta. No me gusta porque hemos tenido ya una discusión los responsables de juventud en la Organización Iberoamericana de Juventud y nos parece que es un término bastante peyorativo. Primero porque pareciera ser que los jóvenes están en esa condición porque quieren. Y la verdad es que no están porque quieren, sino que están porque la falta de oportunidades le negó la posibilidad de poder estudiar o de poder estar trabajando. Fíjese que a nivel de América Latina existen 20 millones de jóvenes que no estudian y que no trabajan. Es un problema que enfrentamos a nivel mundial. A nivel mundial hay en los países una buena cantidad de jóvenes que están colocados en esa condición. Tiene que ver, por supuesto, con la falta de políticas públicas implementadas y eso les impide el acceso tanto a la formación como el acceso al empleo. Yo siempre insistí, por eso les dije, conozcan a los jóvenes, porque en el país tenemos una buena cantidad de jóvenes, más de 400,000, que están en esa condición, no porque ellos quieran, sino que porque cualquier limitante que tuvieron los colocó en esa condición. Y cuando uno los ve que ingresan al programa Jóvenes con Todo, ellos ven en el programa Jóvenes con Todo una luz de esperanza hacia una posibilidad que creían que no iban a tener de poder formarse. Pero Jamie, entonces, ¿dónde estuvo la confusión que se generó, por ejemplo, cuando se habló del programa Jóvenes con Todo y de dar asistencia a estos jóvenes que están buscando oportunidades, digamos, en El Salvador? Mire, yo creo que hubo un manejo inadecuado de los términos, porque algunos medios retomaron la palabra subsidio, la palabra bono, y en ningún momento el presidente ni mi persona hemos expresado que iba a ser un bono. O sea, hablamos de un viático, que es un viático para alimentación y transporte, y todos los programas, o sea, no solo este, sino todos los programas que se desarrollan en el país, los que desarrolla Plan Internacional, los que desarrolla la USAID, tienen un viático para alimentación y transporte. Porque un joven que está en esa condición de que no va a estudiar porque no tiene para el pasaje, no tiene para el fresco y para el pan del almuerzo, entonces el programa debe resolverles esa parte, porque si no, el índice de deserción sería altísimo, porque los jóvenes no podrían llegar hasta el proceso de formación. El 15 de agosto también inicia el primer grupo, que son más de 300 jóvenes en el IDCAFEPADE, a estudiar un proceso de formación técnica por 2 años. Estos jóvenes van a tener también un viático para alimentación, porque tienen que moverse desde Soyapango, ¿verdad? Tienen que moverse desde los 10 municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro, para poder llegar hasta el IDCAFEPADE y formarse. Entonces creo yo que por ahí, digamos, que anduvo un poco la distorsión de la información, pero fue también importante, y yo debo decir también eso, que fue importante para nosotros porque esto nos permitió que el programa se diera a conocer a nivel nacional. Nosotros teníamos una dificultad en el tema de la divulgación porque no teníamos presupuesto dentro del programa para hacer difusión del programa. Y teníamos, en el caso de Soyapango, que nos llegaban diariamente entre 6 y 10 jóvenes a la oficina. Y después de todas esas 2 semanas, ¿verdad?, de comentar y de hablar por el programa, pues nos llegan diariamente 30 jóvenes. Entonces, digamos, fue positiva en ese sentido. También me gustaría que habláramos un poco del perfil que ustedes buscan, por ejemplo, para que alguien pueda accesar al programa Jóvenes con Todo, porque la mayoría de gente tiende a confundir a veces de que es para todas las personas que llegan. Sí. Me imagino que tienen ustedes un perfil específico, sí, con características específicas. Correcto. De las personas. Sí, mire, el programa pretende, digamos, en 5 años atender a 100,000 jóvenes. Eso es una muestra pequeña del 1.800.000 jóvenes que hay entre las edades de 15 y 29 años. Es una muestra importante de los 400,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero entonces significa que si no podemos atender a los 400,000, debemos priorizar a quiénes. Y entonces el programa estableció criterios de selección de los jóvenes. El primero es que, por supuesto, tenga entre 15 y 29 años, que resida en el municipio de intervención del programa. Actualmente hemos tenido intervención en Mexicanos, en Ciudad Delgado, en Soyapango. Estamos por aperturar Santa Ana, San Miguel, y en Mexicanos que vamos a ampliar a más acciones porque la intervención fue solo en pasantía laboral. Entonces, los jóvenes deben de residir en el municipio de intervención.
los jóvenes deben estar en la condición que en ese momento no se encuentren estudiando y no se encuentren trabajando. O los jóvenes deben de estar terminando el bachillerato y no van a tener la posibilidad de ir a la universidad. Entonces el programa se vuelve, digamos, una oportunidad para esos jóvenes que van a finalizar el bachillerato y que no van a poder ingresar a las universidades. Esos son los requisitos que los jóvenes deben elegir. Por supuesto que el programa define una ficha de inscripción, que es una ficha que se usó ya en las comunidades solidarias, es una ficha que tiene un aval internacional. En esa ficha y en una entrevista que le hace un equipo multidisciplinario, el equipo que atiende a los jóvenes en el programa está integrado por psicólogos, por trabajadores sociales y por licenciados en ciencias de la educación. Ellos realizan una entrevista exhaustiva al joven que está previsto que dure 40 minutos como mínimo. Y en la experiencia nos han comentado el equipo que hay algunas entrevistas que han durado 1 hora y media y 2 horas con los jóvenes. Después de que el joven llena la ficha, nosotros identificamos quién es ese joven. Y entonces eso le permite al joven ser elegible o no para el programa. Debe cumplir todos esos requisitos. Hemos tenido, por ejemplo, casos que a la sede de Soyapango nos llegan jóvenes de San Martín y de Ilopango. No podemos atenderlos porque no son del municipio de intervención, ¿verdad? La ficha además define que debemos priorizar a aquellos jóvenes que estén en una condición mucho más vulnerable en el grado de la pobreza. Y por eso el examen, que también, digamos, ahí la ficha promueve un examen socioeconómico de los jóvenes que nos permita determinar si la vivienda donde vive es propia o es alquilada, qué tipo de electrodomésticos tiene en su vivienda, qué tipo de teléfono celular tiene, si tiene o no tiene. Todas esas cosas suman para determinar si el joven es elegible o no para el programa. Pero, Jamie, hay una realidad que creo yo de que la gente que nos está viendo la conoce muy bien, y es que, por ejemplo, municipios como Ciudad Delgado, como San Marcos, como Soyapango, tienen un serio problema con el accionar de las pandillas. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene antecedentes penales o que tiene los rasgos y que tiene las características de pertenecer o tener vínculos con estos grupos criminales? Mire, en ese sentido yo debo decir que nosotros no podemos hacer una discriminación solo por la apariencia del joven, porque entonces estaríamos yendo en contra del mandato que tenemos. Claro está que nosotros sí investigamos de qué joven se trata, porque yo lo he dicho en varias ocasiones, este no es un programa de reinserción de pandillas. Este es un programa de desarrollo integral a esos jóvenes que nosotros seguimos creyendo en el país, que son la fuerza para el desarrollo, para la transformación del país. Entonces, una de las cosas y de los mayores problemas que enfrenta la juventud salvadoreña es la estigmatización. La estigmatización asociada a la violencia por su sola condición de ser joven. Entonces, nosotros no queremos caer en ese juego dentro del programa de estigmatizar a nuestros jóvenes. Por supuesto que todo este proceso que yo le explico nos lleva a determinar qué calidad es ese joven que estoy entrevistando, que estoy investigando. Y por eso yo les dije, vean y vayan donde ellos y conózcanlos, porque cuando usted los conoce se da cuenta que no son jóvenes pandilleros, ¿verdad? Y que no están asociados a la violencia. Además, ellos durante el proceso deberán cumplir con sus horarios y ser responsables. Tienen que tener un grado de rendimiento porque nosotros tenemos que garantizar el éxito del programa. Entonces somos los más interesados que los que ingresen van a aprovechar esa oportunidad que el gobierno les está dando. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial a esta hora, pero les queremos invitar a que participen en la pregunta que estamos formulando a través de la red social Facebook. La interrogante dice, ¿cuáles considera usted que son los obstáculos que impiden a muchos jóvenes accesar al mercado laboral? Ahí está la interrogante. A medida vamos desarrollando el programa, pues vamos a conocer algunos de los comentarios que nos dejan las personas que pues nos siguen a través de Facebook. Con esto nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Recuerde que estamos conversando con la directora del Instituto Nacional de la Juventud. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. En la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre los problemas que enfrenta la juventud en El Salvador. Se encuentra con nosotros la directora del INJUVE,
Cuando hablamos del programa Jóvenes con Todo, hablamos, bueno, de una serie de elementos que se conjugan. ¿Por qué? Porque se tiene que conocer cuáles son los problemas que tienen los jóvenes en los diferentes municipios, cuáles son las necesidades, y me parece interesante cuando usted habla del diagnóstico y de todo lo que implica el programa Jóvenes con Todo. Pero también yo estaba leyendo que el programa va a ser sometido a una revisión en las próximas semanas. ¿Qué implica esta revisión o por qué se va a hacer esta revisión? No, el programa, como todos los programas, tiene un proceso de evaluación. Creo que esa palabra no fue la que yo mencioné en la entrevista, porque vi la nota de la prensa gráfica y yo le comentaba al que me entrevistaba que íbamos a hacer un proceso de evaluación. Una evaluación que para nosotros es importante, como se hace en cualquier plan de trabajo. A final de la primera, digamos, fase de implementación, nosotros estaríamos evaluando cuáles han sido, digamos, los aciertos y los desaciertos que siempre se tienen en la implementación de los programas. Esto, el único objetivo que tiene es que nosotros podamos hacer el ajuste pertinente para que el programa siga avanzando. Pero es un programa que tardamos más de un año en diseñarlo desde su diseño conceptual, metodológico y operativo, después de conocer experiencias, después de conocer lo que hacíamos en el país, porque hay que decir que ya instituciones como la CONAMIPE, como ONGs, Plan Internacional, por ejemplo, han hecho esfuerzos importantes en el tema de emprendimiento, que también retomamos esa experiencia para nuestro programa. Lo que vamos a hacer es un proceso de evaluación que nos permita ajustar cosas más operativas, pero el diseño metodológico y conceptual del programa se mantiene, ¿verdad? Se mantiene tal cual ha sido diseñado. Quiero además decir que la próxima semana vamos a tener un foro organizado por la Organización Internacional del Trabajo. Va a estar acá en el país el secretario general, que es Max Trejo, un poco también para conocer el programa, porque hay un interés. Además, la OIJ está porque dentro de la cumbre de los jefes de Estado que va a haber este año en Colombia, en el mes de octubre, o en el mes de noviembre, no sé si es octubre o noviembre, los jefes de Estado se puedan comprometer a generar políticas públicas para el desarrollo de habilidades y el acceso a los mercados laborales de los jóvenes. Entonces es un programa realmente que nosotros aspiramos primero a que se convierta en el país en una política pública. Hoy por hoy es un programa, y hemos venido construyendo una política nacional de empleo juvenil con la idea de que este programa tenga su anclaje en esa política y se pueda convertir en una política de Estado, más que de un gobierno, en una política de Estado que responda a una necesidad que siempre van a tener nuestros jóvenes. El país hasta el año 2040 va a tener una gran cantidad de jóvenes, de generación de jóvenes que van a estar en esa posición de ser personas económicamente activas. Entonces, una política pública que venga a generarle habilidades y competencias a este grupo poblacional va a ser indispensable para pensar en el desarrollo del país. Entonces, nosotros como INJUVE estamos muy contentos de que el presidente haya confiado en esta institución para ser la coordinadora. A pesar de ser una institución joven, como lo hemos hablado, esto es un gran desafío para nosotros y lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, porque sabemos que es una demanda muy urgente, ¿verdad?, a la que hay que dar respuesta a la juventud en el tema de tanto el acceso a la educación como al empleo de nuestra juventud. ¿Considera usted que fue negativo para Jóvenes con Todo, por ejemplo, que se asociara con el término ninis? Fíjese que no del todo. Porque yo misma he expresado de que considero de que todo este asocio que se hizo, digamos, y nos llevó a un momento de mayor divulgación del programa. Y eso ha sido positivo para nosotros, ha sido positivo para el programa. El término nini no nos gusta porque me parece un poco peyorativo. Yo prefiero decir a aquellos jóvenes que tienen falta de oportunidades, falta de acceso a la educación y al empleo, porque el término nini, y no solo en El Salvador, sino yo lo he comentado también, ha sido una discusión dentro de la Organización Iberoamericana de Juventud, que es un término en el que los jóvenes se sienten ofendidos, ¿verdad? Porque esa no es una condición que ellos eligieron voluntariamente, sino que la falta de política los colocó en esa condición de no estudiar y de no trabajar.
Pero, ¿qué han descubierto ustedes sobre la marcha, ya buscando a los jóvenes que iban a poder accesar a Jóvenes con Todo? Por ejemplo, en municipios como Soyapango y los otros que están siendo beneficiados, o municipios de intervención, como ustedes les mencionan. ¿Qué es lo que han descubierto, por ejemplo, a medida han ido avanzando y han ido estudiando a las personas que podrían optar a las pasantías, optar a las capacitaciones en áreas técnicas, optar, por ejemplo, a recibir apoyo para terminar sus estudios de bachillerato o universitarios? Fíjese que en el primer grupo que ya finalizó el módulo, que son 220 en el caso de Soyapango, y ya esta próxima semana inician 300 más, o sea que vamos a tener 520 en el caso de Soyapango. De esos 220 hemos identificado que la mayoría optaron por la formación técnica. La mayoría de ellos optaron, solo tenemos alrededor de 10 que optaron por la reinserción educativa y alrededor de 15 de ese grupo que han optado por emprendimiento. Eso para nosotros es un parámetro, digamos, a valorar también, de que el programa tiene, digamos, una mayor fuerza dentro de la formación técnica. Otra cosa interesante que hemos identificado es que hemos sobrepasado ese 50% de mujeres. En el caso de Mexicanos y de Ciudad Delgado hemos llegado hasta el 65% de mujeres. Y esto, claro, responde al resultado del estudio de la Fundaungo, porque si de cada 10 jóvenes que no estudian y no trabajan en el país, 8 son mujeres, significa que es un programa que está atendiendo mucho más mujeres porque son ellas las que están en esa condición. Entonces, esa es otra cosa que aprendimos. Otra cosa muy interesante es que hay jóvenes, digamos que ya tienen alrededor de 27 años y que dejaron la universidad hace 5 años, que estudiaron 3 años en la universidad y la dejaron, y ahora el programa lo retoma, ¿no? Como esa fuerza que digamos es importante, porque la Política Nacional de Juventud divide en tres grupos etarios a estos jóvenes entre 15 y 29 años. Y es que los jóvenes entre 15 y 18 no tienen la misma perspectiva, la misma visión que un joven de 27 años. Entonces el programa tiene como esa virtud de adaptarse y de ofrecer varios caminos dependiendo del joven, porque los que van a optar, por ejemplo, a reinserción educativa son jóvenes de 17 y de 18 años que dejaron la escuela. Y algunos jóvenes que han optado también al tema de emprendimiento son jóvenes que están entre las edades de 27, 28 y 29 años. Entonces, esas ya son para nosotros lecciones aprendidas. Y otra cosa interesante es también que cada grupo de jóvenes, dependiendo el entorno, dependiendo el grado de desarrollo del municipio, también es distinto. Por ejemplo, no tenemos un grupo igual a los jóvenes de Soyapango con los jóvenes de Ciudad Delgado. Además, las condiciones de desarrollo también son distintas, y ahí nos damos cuenta que instalar, por ejemplo, una mesa con el sector privado en cada localidad es favorable, porque en el caso, por ejemplo, de Soyapango, ¿cuáles son las demandas más urgentes que tiene el municipio? En el tema del plástico. El plástico, la manufactura, el tema de los alimentos es una de las mayores demandas. Entonces los jóvenes van inclinados hacia eso porque ese es como el motor de desarrollo del municipio. Y eso mismo, digamos, no ocurre cuando vamos, por ejemplo, a Santa Ana, donde ya estamos creando condiciones para instalar el programa. Digamos, tiene que ver con otra realidad, ¿verdad? Entonces, muy interesante realmente eso para nosotros, es un aprendizaje, y eso es justo lo que nosotros vamos a evaluar en este proceso que ya está previsto para los próximos meses. ¿Cuál es el nivel de coordinación, por ejemplo, con las municipalidades, o por hoy no tienen intervención? ¿Por qué? Porque recordemos que toda esta gente va a ser absorbida por diferentes empresas, digamos, pero me gustaría también conocer cuál es la relación que hay con el sector privado, sí, para buscar darles oportunidades, y qué coordinación hay con las municipalidades, porque recordemos que para un municipio es importante la generación de empleo, y es importante también generar desarrollo, llevando este tipo de programas a los ciudadanos que residen en ese municipio. Fíjese que nosotros, el programa previó hacer una coordinación tanto con el sector privado como con los gobiernos locales. En el caso de Soyapango, que es la experiencia donde tenemos, digamos, más fuerte, el alcalde es quien conduce Fundesoy, que es una mesa donde participa todo el sector privado de Soyapango, y la conduce la municipalidad y por supuesto el Ministerio de Trabajo, que es quien tiene, digamos, el mandato específico en ese tema, también es parte de ese proceso.
¿Nosotros qué vamos a hacer? Tener preparados a los jóvenes para cuando ellos estén listos de insertarse al mercado laboral, hagamos esa labor de intermediación laboral para colocarlos en un empleo. Claro, quizás habrá con algunos que nos sea mucho más fácil la coordinación y la articulación que con otros. Yo debo decir que hemos venido haciendo un gran esfuerzo en el caso de Santa Ana con la municipalidad y el alcalde ha sido muy receptivo hacia el programa, pero su consejo no tanto. Entonces esto nos ha generado, digamos, alguna dificultad para seguir avanzando, pero sabemos que es así un programa, no todo lo que se diseña resulta al final como está previsto. Sin embargo, nosotros venimos haciendo un esfuerzo que nos permita siempre mantener una coordinación con el gobierno local. Sabemos que ellos son el anclaje territorial. Además, ellos juegan el papel, digamos, importante de articulación y de coordinación con el privado, con la misma convocatoria de los jóvenes y por eso para nosotros es importantísimo. Y quiero decir que a nivel, digamos, ya más central, nosotros hicimos hace quizás como un mes una exposición del programa a la Cámara de Comercio e Industria y especialmente a empresarios jóvenes. Y ellos fueron muy receptivos, además muy interesados. Nosotros hemos venido en un proceso de seguimiento que nos permita tener una articulación fuerte. Sabe que es importante porque también nosotros hablamos en el país sobre ese relevo generacional. Y yo siempre les digo que el relevo generacional no es solo en la política, sino también en el ámbito económico, en el ámbito social. Y digo esto por el sector privado, porque estos jóvenes con quienes nos hemos reunido y son jóvenes empresarios, jóvenes, tienen mucha apertura a coordinar y a trabajar en el programa. Además, el programa les ofrece un incentivo, que yo les digo, no es un incentivo directo, pero sí le favorece al sector privado, porque la pasantía laboral es pagada por el programa. Entonces, ese es un subsidio indirecto al patrono, ¿verdad? Porque son 3 meses que él no va a tener una inversión en el salario del joven. Lo único que va a hacer es formarlo y capacitarlo para que esté listo para ser contratado después de ese proceso. Entonces, digamos que hay también un esfuerzo en ese sentido que se convierte para ellos en un incentivo. ¿Considera usted que ha sido negativo, por ejemplo, que el tema se politizara? Cuando salió toda la discusión de los ninis, cuando salió el tema del subsidio, del bono y todos los términos que se utilizaron cuando se habló del programa, entró al terreno político de discusión y bueno, al final habían comentarios tanto positivos, pero también habían unos muy negativos. Sí, pero sabe que ahí hay otra cosa que yo considero muy positiva y es que vimos a los políticos más mayores hablando en mal del programa, pero yo no vi a los políticos más jóvenes, y me refiero a los diputados, porque tenemos un trabajo muy cercano con la Comisión de Juventud de la Asamblea y con el grupo parlamentario de jóvenes que se ha creado en la Asamblea, y yo a ellos no los escuché ni haciendo menciones en las redes sociales, sino que fueron los más adultos los que hicieron ese rechazo al programa. Y eso me llenó de alegría porque en algún momento hemos hablado con ellos de este esfuerzo y hemos hablado sobre la necesidad que tiene la juventud de que invertamos en sus capacidades y en sus destrezas, y ellos están totalmente de acuerdo. De hecho, dentro de la agenda del grupo parlamentario de jóvenes está este tema. Está el tema del acceso al empleo y de crear las normas legales que sean necesarias para eso. Y yo eso me llenó de satisfacción y me da la esperanza de que nos podemos poner de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo en un tema que no es un tema de partido, sino es un tema que tiene que ver con el desarrollo del país. Ningún país va a avanzar si no invierte en su juventud. Ningún país se desarrolla si no invierte en su juventud. Entonces, esta es una intervención que es estratégica, no para un partido político, sino es estratégica para el desarrollo del país y lo tenemos que ver como eso. Creo que el país necesita que dejemos de verlo solo con ojos partidarios y lo veamos con una visión de país, una visión de nación que nos permite invertir en un grupo poblacional que por muchos años estuvo marginado y estuvo olvidado. Y entonces ahora es urgente, digamos, es indispensable que el gobierno invierta en la juventud. Si no, el tema de la violencia no se resuelve. Yo les decía, ¿cómo es que se oponen a la inversión en el desarrollo de habilidades y competencias para los jóvenes y están de acuerdo en que se combata la delincuencia?
Si en la medida que nosotros generamos oportunidades en nuestra juventud, cambiamos la vida de un joven cuando le generamos un empleo, en esa medida disminuyen el índice de violencia y de inseguridad en el país. Jamie, se habló mucho también del término de inversión. ¿Cuánto le va a costar, por ejemplo, al Estado el programa Jóvenes con Todo? Se mencionó algunas cifras, pero me gustaría que sea usted que nos diga, como por ejemplo, cómo se va a poner adelante este proyecto y cuánto le va a costar al Estado salvadoreño financiar Jóvenes con Todo. Sí, mire, si nosotros logramos hacer lo que pretendemos, es una inversión sin precedentes en el país. Nosotros necesitamos alrededor de 150 millones de dólares. Pero esto va a tener al país un gran resultado si lo logramos. Hemos invertido ya en otras áreas muchas cantidades de millones de dólares. Y entonces invertir en el país, invertir en la juventud es el camino correcto. Y nosotros aspiramos a eso. Ya este año hicimos 4 millones. Y aquí hay una cosa que a mí me preocupa porque el programa tiene una fuerte inyección de la contribución especial. Y entonces, si el tema se pasa al ámbito político, y entonces empiezan a desprestigiarlo, y entonces de veras que eso no abona al país, porque realmente esta es una inversión estratégica, y nosotros esperamos que tanto la cooperación de la Unión Europea, que llega el otro año y que son alrededor de 22 millones, se sumen al programa. Se ha sumado un remanente del Banco Mundial y por supuesto que el gobierno también dentro del Fondo General de la Nación ha puesto una parte. Nosotros también habíamos previsto hacer la negociación de un préstamo con el Banco Mundial. Eso ha sido un poco complejo, además, digamos, si nos ajustamos a ese tiempo, el préstamo no estaría listo para los próximos años, porque tiene que ir a la Asamblea, tiene que primero aprobarse y luego ratificarse, y entonces pueden pasar 3, 4 años. Entonces nosotros hemos tenido que buscar otras alternativas y las alternativas son ajustar en medio digamos, de la difícil situación económica que todos conocemos del gobierno, ajustarlo para que este programa tenga vida y siga adelante, porque creemos que es una inversión estratégica para el país. No podemos seguir golpeando el financiamiento de este programa, porque entonces estaríamos negándole la oportunidad al joven primero de sacarlo de la pobreza, ¿verdad? Y estaríamos negando la posibilidad de que el país se desarrolle. Así es que nosotros aspiramos a eso, pero todavía, digamos, es incierto porque el préstamo está en una fase de negociación. Lo que sí tenemos seguro es las asignaciones que vamos a tener de la contribución. Esperamos que no venga una sentencia y nos diga que no vamos a poder hacer uso de ese dinero, porque estaríamos entonces castigando a la juventud salvadoreña. Y la donación de la Unión Europea que esperamos que en el primer trimestre del año 2017 pueda estar ingresando a nuestro presupuesto para ampliar el programa. Bueno, yo la veo a usted muy convencida y que cree mucho en el programa Jóvenes con Todo, pero ¿cuáles considera usted que son los elementos para hacer creer al resto de actores que están en la sociedad salvadoreña, el resto de actores que forman parte de esta sociedad y que tienen opinión a la hora de hablar, por ejemplo, de pagar por un programa como este, a la hora de dar su aval para los préstamos y todo lo que se necesita para ponerlo en marcha? Mire, yo le quiero contar que hace unos días la USAID lanzó su programa Puentes. Es idéntico a nuestro programa, es una intervención que vamos a realizar en conjunto. Entonces yo les digo, si Estados Unidos está convencido, porque también a ellos les interesa que los salvadoreños no se vayan de este país, se queden aquí, y la única manera de que se queden aquí es que nosotros les generemos oportunidades. Ellos van a invertir en este programa Puentes 42 millones de dólares. Claro, a nosotros nos alegra muchísimo porque esa es la dirección en la que vamos trabajando, generar oportunidades para los jóvenes. El programa nuestro les ha transferido la metodología, les ha transferido el módulo de habilidades y competencias para la vida para su programa. Entonces, por eso nosotros como INJUVE nos hemos dado a la tarea de ir a todos los sectores de la sociedad y compartir el programa y compartir su diseño, porque cuando la gente lo conoce se da cuenta que esta es una intervención que debemos hacerla inmediatamente en nuestra juventud. Y yo sigo insistiendo, ningún país, hay países que estas intervenciones las hicieron hace 10, hace 15 años. Estados Unidos la hizo en un momento. Y entonces estas intervenciones ningún país se ha arrepentido de hacerlas. Y por eso nosotros, como usted dice, me ve muy convencida porque yo sí creo
que el país, la única manera que va a avanzar es que nosotros volvamos esa mirada hacia los jóvenes y les generemos esas oportunidades que se les han negado por décadas. Siempre los hemos visto como ahí están, ¿verdad? No se enferman, no necesitan salud, ahí en algún momento van a trabajar, estudiar si querés, si no yo te sigo pagando todo. Entonces no podemos seguir en esa condición, tiene que haber un cambio que nos permita ver a la juventud en un rol activo, en un rol protagónico, en un rol como sujetos del desarrollo del país. Pero, ¿qué le diría, por ejemplo, usted a los ciudadanos que nos están viendo? Y muchos ya no creen, por ejemplo, en los jóvenes de sus comunidades y los ven hasta cierto punto ya no como parte de su comunidad, sino como un problema de su comunidad. Pero no son todos. Yo le debo decir de que hablamos de que hay 1.800.000 jóvenes. Hace algún tiempo alguien dijo que habían alrededor de 60.000 mareros. Alguien mencionó esa cifra, ¿verdad? Entonces significa que 60.000 a 1.800.000 hay una gran diferencia. Entonces no todos esos jóvenes que vemos en las comunidades son delincuentes. No todos esos jóvenes que están ahí, que se quedan en su casa porque no van a estudiar, no van a trabajar, no están asociados a la violencia. Por supuesto que algunos sí, no vamos a negar eso. Y entonces por eso también el gobierno está haciendo esfuerzos en el tema del combate a la delincuencia, porque necesitamos también resolver ese problema. Pero hay una gran cantidad de jóvenes que nosotros a veces no los vemos con esa mirada de que son la fuerza de trabajo que el país necesita. Entonces dejamos de invertir en ellos porque creemos que todos son iguales, porque creemos que no sirven para nada, que son haraganes, que son incapaces. Y si lo vemos con esos ojos, entonces el país no va a avanzar. Tenemos que verlos con esa mirada de que ellos son el presente y son el futuro del país y son los sujetos que pueden transformar el país. Bueno, con esta frase nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más de la entrevista de Hechos AM y por supuesto vamos a conocer también las respuestas a la pregunta que hemos estado formulando en Facebook. Ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 2. Estamos ya en la recta final de la entrevista de esta mañana, que hemos estado conversando con la directora del Instituto Nacional de la Juventud, Yaimí Muñoz, y hemos estado formulando una pregunta en Facebook que tiene que ver precisamente con el tema laboral y con los jóvenes. La interrogante dice: ¿cuáles considera usted que son los obstáculos que impiden a muchos jóvenes acceder al mercado laboral? Vamos a conocer algunos de los comentarios que nos han dejado a través de esta red social. Iván de la Peña dice: hay mucha gente ya jubilada aún trabajando, eso quita oportunidades a la gente que va a empezar una vida laboral. Fabi Hernández nos dice: son las experiencias previas que muchas empresas exigen como requisito. Si las empresas no brindan las oportunidades, pues no se puede tener experiencia. Gloria Cornejo nos dice: otros, la falta de experiencia, y si nunca nos dan la oportunidad de adquirir experiencia, esa pregunta siempre me incomodó porque nadie nace aprendido. Y Andy Rodríguez nos dice: a veces es bueno tomar como experiencia las prácticas profesionales. Edgar Rivas: todos piden experiencia, y cómo va a tener experiencia alguien que jamás ha trabajado. Edith Figueroa: la falta de oportunidades a jóvenes ya preparados por tanta exigencia, ya que lo primero que les piden es experiencia. Bueno, ahí tenemos las respuestas a la interrogante que hemos estado formulando a través de la red social Facebook. Bueno, me gustaría conocer su comentario ante lo que dice la gente a través de redes sociales. Bueno, si ve, Manuel, es lo que hemos estado hablando. La falta de experiencia es el principal obstáculo de los jóvenes para conseguir un empleo. Y por eso el programa le ofrece este proceso de la pasantía para ganar experiencia. Jamás podemos pensar que un joven de 18 años va a tener 5 años de experiencia si nunca ha trabajado. Y el otro tema de la jubilación es importante también, creo yo, y eso es parte del relevo generacional. Yo he venido insistiendo en el gobierno de que necesitamos hacer un relevo generacional en el sector público. Y es importante que podamos en algún momento hacer un esfuerzo en ese sentido. Por supuesto que la gente jubilada se emitió en un momento un decreto que le permite seguir trabajando, ¿verdad? Y muchos tienen que seguir trabajando porque su pensión no les alcanza para cubrir todo su gasto. O sea, es una realidad compleja, pero también nuestra juventud necesita construir y estar preparada para ese relevo generacional. Yo he insistido dentro del gabinete que las nuevas contrataciones que se hagan en el gobierno sean de personas jóvenes. Y sabe que eso ha sido avanzado,
porque en el informe de la ministra de Trabajo se refleja que se crearon en los últimos 2 años de gestión 35.000 empleos, y de esos 17.000 han sido a personas jóvenes, y muchos ingresaron al sector público. Entonces es importante que vayamos. Yo como directora y como responsable de esta institución voy a seguir haciendo esfuerzos en ese sentido para que podamos ir generando oportunidades para los jóvenes, desde lo público, desde lo privado, a través de la coordinación y de la articulación. Es que el único camino que le queda al país, yo insisto, es creer en la juventud y creer que son capaces, que ellos pueden desarrollarlo, y si aprenden en un mes, ya aprenden. Nosotros hemos tenido experiencia, nosotros tenemos muchos pasantes dentro de la institución y es increíble todo lo que pueden hacer. Nos quedamos sorprendidos. Muchas de las cosas que hacemos como institución la hacen los jóvenes pasantes, porque tienen una gran capacidad y una gran destreza. Aprenden a 1000 por hora, aprenden a 1000 por hora, y creo yo que solo necesitamos creer en ellos y darle la oportunidad. ¿Considera usted que al país le urge una política nacional de empleo juvenil? De hecho, nosotros estamos por aprobar la Política Nacional de Empleo Juvenil. Hemos hecho un proceso de consulta desde el año pasado y ya la OIT nos está terminando de revisar el borrador y va a estar ya en este mes quizás o en el próximo listo para aprobación del presidente. Esto para nosotros es importante porque una política genera acciones, genera directrices tanto a las instituciones de gobierno, pero también hacia lo privado, para cómo debemos coordinarnos para generar oportunidades para los jóvenes. En esa política hemos venido trabajando además porque el programa Jóvenes con Todo queremos que llegue para quedarse, y la única manera que va a ser así es que se convierta en una política pública y que tenga un sustento en una política pública. Hasta cierto punto, por ejemplo, cuando vemos ferias de empleo, mucha gente joven se queja de que es discriminada por la zona donde vive. ¿Ustedes han detectado este tipo de situaciones? Y esa es una de las cosas que queremos hablar con los esfuerzos locales del programa Jóvenes con Todo, que no se discrimine a los jóvenes por su lugar de residencia. Y tiene que ver con lo que hablábamos. Mi condición económica permitió que yo viva 10, 20 años en una comunidad que está asediada por las pandillas, pero eso no significa que yo también soy delincuente, sino que vivo ahí porque no tengo cómo irme a vivir a otra zona. Entonces queremos resolver eso y queremos demostrarle a los empresarios que no todos los jóvenes que viven en esas comunidades asediadas por las pandillas son delincuentes y que tienen grandes capacidades, grandes potencialidades para desarrollar sus empresas, para desarrollar la economía del país. Bueno, también en Juve está desarrollando el Juventur. Me gustaría que hablara y que me explicara qué significa esto, Juventur 2016, así le han denominado. Sí, bueno, de hecho quiero contarle que hemos venido realizando esta feria, se viene realizando desde el gobierno anterior. Esta es la 7ª feria que se hace, son por 7 años consecutivos que se ha venido realizando el Juventur. La modalidad que hemos implementado desde el año anterior es que hemos descentralizado la actividad. En el caso de este año, hemos tenido 3 actividades previas. Ya estuvimos en San Vicente el 1 de julio, el 15 de julio en Ahuachapán y el 29 de julio en Morazán. En esas 3 actividades, que son la ruta previa al Juventur, han participado cerca de 40.000 jóvenes en las 3 actividades. Y esperamos que en el Juventur, que está previsto para el 26 y el 27 de agosto, participen más de 100.000 jóvenes en el anfiteatro de la feria. Será el lanzamiento oficial que lo hará el presidente de la República el día 26 a las 10 de la mañana. Y el Juventur se convierte en un mega espacio de participación, de convivencia y de oportunidades para la juventud. Vamos a tener ferias de empleos, vamos a tener feria de emprendedores, va a haber un concurso de emprendedores y vamos a entregar capital semilla a los emprendedores. Hay un concurso de banda de paz, un concurso de coreografías, vamos a tener por parte de Cancillería el que los jóvenes puedan aplicar a las becas que ofrecen todas las embajadas. Tenemos foros, tenemos el congreso que va a ser el 24 y el 25 de agosto, previsto, donde va a participar todas las organizaciones juveniles. Es decir, es un espacio donde la juventud encuentra, digamos, algo que tiene que ver con su identidad. En el país tenemos una juventud muy diversa, muy heterogénea, y el Juventur genera un espacio de participación, de convivencia para cada grupo de jóvenes, dependiendo su identidad. Bueno, Jamie, hemos llegado al final del espacio de la entrevista. Le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre Jóvenes con Todo y sobre todo el trabajo de INJUVE. No, agradecemos a ustedes por darnos la oportunidad de compartir lo que hacemos.
Bueno, así llegamos al final de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día. Les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.